Derechos de propiedad. Entre los aspectos más incomprendidos de la ley y el orden están los derechos de propiedad. Si bien estos derechos son vistos como los beneficios personales de aquellos que tienen la fortuna de poseer una cantidad sustancial de dinero, lo que importa desde el punto de vista de la economía es cómo los derechos de propiedad afectan a la distribución de recursos escasos que tienen usos alternativos. Lo que los derechos de propiedad significan para los propietarios es mucho menos importante de lo que significan para la economía en su totalidad. En otras palabras, los derechos de propiedad deben ser evaluados en términos de los efectos económicos que tienen sobre el bienestar de la población en general. Estos efectos son, en última instancia, una pregunta empírica que no puede ser definida según la lógica de las suposiciones o de la retórica. ¿Qué diferencia hay entre tener o no derechos de propiedad? Un pequeño pero revelador ejemplo fue la experiencia de una delegación de agricultores estadounidenses que visitaron la Unión Soviética. Se horrorizaron al ver cómo se enviaban los productos, empaquetados sin cuidado alguno y con frutas o vegetales podridos que podían extender su putrefacción a otras frutas y verduras en las mismas bolsas o cajas. Viniendo de un país donde los individuos son dueños de los productos agrícolas que forman parte de su propiedad privada, los agricultores estadounidenses no tenían experiencia con semejante falta de cuidado y desperdicio, que, en Estados Unidos, podría haberles hecho perder mucho dinero innecesariamente e incluso llevarlos a la quiebra. En la Unión Soviética, la pérdida era aún más dolorosa, ya que el país tenía problemas crónicos en los suministros de alimentos, pero no había derechos de propiedad para dirigir estas pérdidas hacia aquellos que manipulaban y transportaban los productos y que fueron los causantes de las mismas. En un país sin derechos de propiedad, o donde la comida es propiedad de la gente, no habría ningún individuo con suficientes incentivos para asegurar que esta comida no se pudriera de forma innecesaria antes de llegar a los consumidores. Aquellos que manipulaban la comida durante su transporte eran remunerados con salarios que eran fijos independientemente de cómo, o si efectivamente, cuidaban los alimentos. Al menos en teoría, una vigilancia cercana de los manipuladores podría haber reducido el deterioro. Pero esta supervisión no es gratis. Los mismos recursos humanos que se invierten en ella están entre los recursos escasos que tienen usos alternativos. También, la supervisión plantea una pregunta más: ¿quién supervisará a los supervisores? Los soviéticos trataron de lidiar con este problema al meter a miembros del Partido Comunista en todos los niveles de la sociedad para denunciar cualquier negligencia en el cumplimiento de los deberes y violaciones de la ley. Sin embargo, la corrupción generalizada y la ineficiencia que existía incluso bajo el totalitarismo de Stalin sugieren que existen limitaciones a la supervisión oficial en comparación al monitoreo automático por parte de los propietarios. Ningún supervisor tiene que decirle a un agricultor estadounidense que tiene que retirar los melocotones podridos de una canasta antes de que pudran a los otros, porque esos melocotones son su propiedad privada y no estará dispuesto a perder dinero de manera innecesaria. La propiedad particular de los melocotones crea un proceso de autosupervisión, el cual tiende a ser más efectivo y menos costoso que los controles realizados por terceros. La mayoría de los estadounidenses no son dueños de tierras agrícolas o cultivos, pero tienen mucha más y mejor comida disponible a precios más asequibles que en los países donde no hay derechos de propiedad sobre las tierras agrícolas y su producción, y donde, en consecuencia, gran parte de la comida se echa a perder sin necesidad. Debido a que los precios pagados por los alimentos que se venden tienen que cubrir los costes de toda la comida producida, incluyendo aquella que se echó a perder y fue desechada, estos serán más altos donde exista un mayor deterioro, incluso si el coste de producir la comida inicialmente es el mismo. Los únicos animales que están en peligro de extinción son aquellos que no son propiedad de nadie. El coronel Sanders, creador del famoso Kentucky Fried Chicken, definitivamente no iba a dejar que las gallinas se extinguieran. McDonald's tampoco se quedará de brazos cruzados y dejará que las vacas se extingan. Lo mismo sucede con las cosas inertes. Son esas cosas que no son propiedad de nadie, aire y agua, por ejemplo, las que están contaminadas. Siglos atrás, se permitía a las ovejas pastar en tierra que no era propiedad de nadie, de bien común,
como se les llamaba, y el resultado final era que esa tierra era tan sobreexplotada que se quedaba con muy poco pasto, dejando a los pastores con ovejas hambrientas y escuálidas. Pero la tierra privada al lado de la tierra común estaba, por lo general, en condiciones mucho mejores. El mismo tipo de olvido existía en las tierras sin propietarios de la Unión Soviética. Según los economistas soviéticos, las áreas forestales que son taladas no se vuelven a plantar, aunque para una empresa maderera dejar que esto suceda en su propia tierra y en una economía capitalista significaría un suicidio financiero. Todo esto ilustra de varias maneras el valor que tienen los derechos de propiedad privada para la sociedad en su conjunto, incluyendo a aquellas personas que prácticamente no son dueñas de nada, pero que se benefician de la mayor eficiencia económica que crean los derechos de propiedad, lo que se traduce en un nivel de vida más alto para la población en general. Pese a la tendencia a considerar a los derechos de propiedad como privilegios de los ricos, muchos de estos son, de hecho, más valiosos para las personas que no son ricas, ya que estos derechos de propiedad son frecuentemente infringidos o violados en beneficio de los ricos. Aunque el rico común, por definición, tiene más dinero que la persona común que no es rica, la parte de la población que no es rica generalmente tiene mucho más dinero en total. Esto quiere decir, entre otras cosas, que muchas de las propiedades de los ricos podrían ser compradas por el mayor poder adquisitivo de los no ricos si existieran derechos de propiedad sin restricciones en un libre mercado. Por tanto, la tierra ocupada por mansiones ubicadas en grandes fincas puede pasar, a través del mercado, a ser propiedad de emprendedores que pueden construir casas más pequeñas, pero más numerosas o edificios de viviendas en estos lugares, para que todas las personas con ingresos más modestos, pero con más dinero de forma conjunta, puedan usarlas. Alguien dijo una vez, no importa si eres rico o pobre siempre y cuando tengas dinero. Esto supuestamente es un chiste, pero tiene implicaciones muy serias. En el libre mercado, el dinero de la gente común tiene el mismo valor que el de la gente rica y, en conjunto, generalmente también es más abundante. La gente que individualmente es menos rica no necesita competir entre sí contra los más ricos. Los emprendedores o sus empresas, usando su propio dinero o el prestado de los bancos u otras instituciones financieras, pueden comprar mansiones y fincas y reemplazarlas por casas de clase media y edificios de viviendas para personas con ingresos moderados. Esto, evidentemente, cambiaría las comunidades en aspectos que a los ricos tal vez no les gustara, pero muchos otros, probablemente, querrían vivir en las comunidades que se formasen. En muchas ocasiones, la gente adinerada ha puesto trabas a estas transferencias de propiedad al crear leyes que restringen los derechos de propiedad de varias maneras. Por ejemplo, varias comunidades adineradas de California, Virginia y otros lugares han solicitado que la tierra se venda en lotes mínimos de 1 acre por casa, consiguiendo así elevar el precio de la tierra y de las casas a niveles inalcanzables para la mayoría de la gente y, consecuentemente, neutralizar el mayor poder adquisitivo agregado de las personas menos pudientes. Consejos de planificación urbana, leyes de espacios públicos, agencias de preservación histórica y otras organizaciones e instrumentos también han sido utilizados para limitar drásticamente la venta de propiedad privada para usos no aprobados por quienes no quieren ningún cambio en las comunidades en las que viven. Estas personas, con frecuencia, se refieren a estas comunidades como nuestra comunidad, aunque nadie es dueño de toda la comunidad y cada individuo solo es dueño de su propiedad privada individual. Sin embargo, esta colectivización verbal no solo tiene un sentido figurado. Por lo general, es un preludio para acciones políticas y legales destinadas a negar los derechos de propiedad y a tratar a toda la comunidad como si fuera realmente de propiedad colectiva. Al infringir o negar los derechos de propiedad, los propietarios adinerados pueden mantener a la gente de ingresos medios y bajos fuera de ciertas zonas, al mismo tiempo que aumentan el valor de sus propiedades, al asegurar una escasez relativa en relación con el incremento del empleo en el área. Mientras que una observación estricta de los derechos de propiedad permitiría a los dueños desahuciar a los inquilinos de sus viviendas cuando quisieran, existen incentivos económicos para que hagan exactamente lo opuesto, es decir,
tratar de mantener sus pisos alquilados y continuamente ocupados durante la mayor cantidad de tiempo posible, siempre y cuando los arrendatarios paguen la renta y se comporten adecuadamente. Solo cuando se promulga el control de alquileres u otras restricciones en sus derechos de propiedad es cuando los propietarios tienden a hacer lo opuesto. Bajo las leyes de control de alquileres y derechos de los inquilinos, se ha comprobado que los dueños hostigan a los inquilinos para que se vayan, ya sea en Nueva York o en Hong Kong. Bajo las estrictas leyes de control de alquileres y de derechos de los inquilinos en Hong Kong, algunos dueños se introducían en sus propios edificios a altas horas de la noche para estropearlos, para que se volvieran menos atractivos o incluso no se pudiera vivir en ellos, y así los inquilinos se mudaran o el edificio vacío pudiera ser demolido legalmente, para ser reemplazado por algo más lucrativo como una propiedad industrial o comercial. Evidentemente esto no era de ninguna manera el propósito o la intención de aquellos que aprobaron las leyes de control de alquileres en Hong Kong. Pero nuevamente expone la importancia de hacer una distinción entre las intenciones y los efectos, y no solo con respecto a los derechos de propiedad. En resumen, los incentivos son importantes y los derechos de propiedad deben ser evaluados económicamente en términos de los incentivos que crean con su existencia, sus modificaciones o su eliminación. Los poderosos incentivos creados por una economía de pérdidas y ganancias dependen de que estas últimas sean propiedad privada. Cuando las empresas estatales en la Unión Soviética obtenían ganancias, esas ganancias no eran propiedad privada, sino que pertenecían al pueblo, o, en términos más mundanos, podían ser gastadas por el gobierno para cualquier propósito que los altos funcionarios decidieran. Los economistas soviéticos Melev y Popov resaltaron y lamentaron las consecuencias negativas de esto respecto a los incentivos. Pero, ¿qué es lo que justifica confiscar la mayor parte, en algunos casos el 90-95% de las ganancias de las empresas, como se está haciendo en muchos de los sectores de la economía hoy en día? ¿Qué derecho económico o político, en definitiva, qué derecho humano, tienen los ministros para hacer eso? Nuevamente estamos quitándole a aquellos que trabajan bien para mantener a aquellos que no hacen nada. ¿Cómo podemos hablar de independencia, iniciativa, premios a la eficacia, calidad y progreso técnico? Evidentemente, los líderes del país podían continuar hablando de estas cosas, pero al destruir los incentivos que existen bajo los derechos de propiedad, la posibilidad de alcanzar estas metas se reducía. Debido a la ausencia de los derechos de propiedad, aquellos que administraban las empresas que obtenían las ganancias no podían comprar o construir nada con el dinero que generaban, el cual representaba tan solo números en una cuenta bancaria que no tenía ningún valor real sin el permiso de los de arriba. En otras palabras, el éxito no llevaba a las empresas exitosas a expandirse, ni tampoco el fracaso llevaba a la contracción, como sucede en una economía de mercado.